Que nadie nos puede decir qué defectos tenemos porque nosotros mismos nos conocemos. Amén, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia conoce tu corazón. Dios en su infinita misericordia, aún sabiendo que usted puede fallar en su humanidad, sabe que dentro de usted hay un corazón fiel. Amén, hermano. Hay un corazón fiel que le ama, que quizás en su humanidad, como el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que vengo haciendo, pero de su corazón no se quita el anhelo y el deseo de servir a Dios. De su corazón no muere de decir, Señor, te fallé, pero sabes que dentro de mi corazón hay algo que anhela tu presencia. Y lo cantamos en un hermoso canto que dice, mi espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo ahí en la intimidad con Dios. Hermano, donde está usted y Dios, usted llora y le dice, Señor, pero ¿por qué? Si yo, mírame cómo soy, te fallo, quiero buscarte y de alguna manera u otra fallo y fallo una vez más y fallo otra vez más y vuelvo a fallar una vez más. Consagrado al Señor Jesús. Bueno, Dios conoce tu corazón. Dígale, Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce tu corazón y sabe que usted puede llevar el mensaje. ¿Sí me escuchó, hermano? Somos poquitos, pero usted está aquí porque Dios quería que usted estuviera. Usted fue escogido para llevar el mensaje. Y ese mensaje de salvación, hermano, cuando estaba hablando a todos los pueblos del mundo, estaba refiriendo porque Dios conoce todas las cosas. El Señor Jesús sabía que Pablo iba a ir a las naciones y por tanto el evangelio se iba a esparcir. Amén. Amén, hermanos. El Señor Jesús conoce tu vida. Él sabe, hermano, que usted puede llevar ese mensaje de salvación que puede cambiar la vida de aquel que necesita de Cristo. Aún, hermano, los que están dentro de tu casa, el Señor Jesús, hermano, nos habla y nos enseña, hermano, que antes de Él subir al cielo, hermano, habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. Claro, sabemos que Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los que tenemos la verdad, los que conocemos la revelación detrás de esa doctrina, hermano, menos, digamos, dogma, hermano, conocemos que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay un mandamiento, hermano, en el cual el Señor Jesús nos ha dado. Él nos ha hecho portadores de la salvación, hermano. ¿Para qué? Para que llevemos ese mensaje de salvación, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Él nos mandó a llevar el mensaje, pero ha prometido, hermano, que cuando guardemos el mandamiento, hermano, Él va a estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. No importa tu prueba, no importa tu lucha, no importa tu circunstancia, no importa la enfermedad por la cual tú pases, no importa por la situación que tú pases, hermano, si tú te mantienes firme en la fe de nuestro Señor Jesús, hermano, Él ha comprometido con nosotros de que siempre va a estar con nosotros aún hasta el fin del mundo. Se necesitan maestros comprometidos con el Señor Jesús. Hablábamos el día de ayer atendiendo al llamado. Amén. Para que podamos atender al llamado necesitamos discípulos. Y para que pueda haber discípulos, hermano, se necesitan maestros. Maestros que enseñen. ¿Conforme a qué? Conforme a la verdad. Hermano, es importante, hermano, hacer discípulos
porque es el método que la Biblia nos enseña. Es una enseñanza que bíblicamente el Señor Jesús plasmó en su palabra, enseñándole a los discípulos que era la forma de cómo la gente iba a conocer el evangelio de salvación. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Quién te habló a ti? ¿Quién te predicó a ti? Fue alguien que estuvo predicando la palabra, un discípulo, un maestro que estuvo predicando por ahí, y la palabra, hermano, fue sembrada en el corazón, y hoy en día podemos estar aquí. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, dice su palabra que Él pasó 3 años y medio haciendo discípulos. Quizás no eran los mejores, amén. Quizás no era gente preparada, hermano, pero Dios conocía su corazón. Quizá la gente te pueda llamar loco, la gente te pueda llamar hipócrita, te puede decir, pero pues si tú lo sabes. Amén. Pero Dios conoce tu corazón. El Señor Jesús conocía a cada uno de los discípulos. El Señor conocía aún que Judas lo iba a traicionar, hermano. Y aún así el Señor lo amó, lo enseñó, lo discipuló. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y hoy en día, hermano, ese método debe de existir dentro de la iglesia. Tiene que haber gente enseñando, tiene que haber gente entrenando, hermano, a la gente que está llegando a la iglesia. Amén. Tiene que haber maestros que por medio no tan solo de la palabra, sino del testimonio, estén testificando que hoy en día el Señor Jesús cambia. Que hoy en día el Señor Jesús sigue haciendo la obra perfecta, porque Dios hace una obra perfecta en nosotros. No hay nadie en el mundo, ni aún el mismo hombre puede cambiar por sí mismo. El hombre necesita de Dios para poder ser cambiado. El hombre necesita del Señor Jesús para sufrir una transformación. Y un día nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor Jesús. Así como lo tuvo el apóstol Pablo siendo Saulo. Dice que iba por el camino, amén, y se topó con el rey, amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Así un día nosotros, hermano, tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, amén. Es necesario que la iglesia, hermano, haga discípulos, pero es necesario que la iglesia aprenda a ser maestro. Es necesario dar ejemplo de que tenemos una vida transformada, de que tenemos una vida cambiada por el Señor Jesús. No solamente se trata, hermano, de venir y sentarnos y estar en 4 paredes alabando y glorificando al Señor Jesús, hablar en otras lenguas, brincar, saltar, cantar una alabanza, Espíritu Santo, lléname, tantas cosas, hermano. Se trata de dejar que Dios transforme nuestra vida. ¿Cómo Dios va a transformar nuestra vida? Por medio de su palabra. Tenemos un maestro y está en las escrituras. Es el Señor Jesús quien nos enseña a vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida apartada para Él. Cuando se alaban a Cristo, hermano, habrá alguien que pueda alabar al Señor Jesús en esta tarde, que le pueda alabar con libertad, hermano. Yo entiendo que anda cansado, amén, yo también ando cansado, pero no debemos de permitir al cansancio que nos gane el gozo, que nos quite el gozo, sino que le digamos, Señor Jesús, ven y viene a este lugar, amén, para que tu presencia nos quite todo dolor de espalda, de rodilla, hermano, cualquier situación que estemos pasando. Hermanos, es necesario tener un encuentro con el Señor Jesús. Es necesario conocerle, amén. Es necesario saber a quién estamos sirviendo. Nuestra naturaleza humana debe de conocer y debe de entender que hay una naturaleza divina que vino a este mundo, que se manifestó, que no solamente es, como lo llama la gente,
hermano, que esa naturaleza divina que vino a este mundo, ese Mesías prometido, era el mismo Dios manifestado. Amén. Los apóstoles le creyeron. Amén. Los apóstoles le creyeron. Aún en su naturaleza creyeron a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando Dios habla, no hay nadie que no obedezca. Todos obedecen a la voz de Dios, hermano. Amén. La Biblia enseña que la mar le obedece. La Biblia enseña que el cielo le obedece. Aún nosotros conocemos la voz de Dios, hermano. Amén. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de aprender a tener discernimiento para poder conocer la voz de Dios. Los discípulos conocieron, entendieron quién era Jesús. Por eso fueron a predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia no va y predica? Porque la iglesia no ha entendido, hermano. Porque si la iglesia conociera y entendiera quién es Jesús, la iglesia estuviera obedeciendo. ¿Padre Cristo, hermano? Se quedaron callados. Amén. La iglesia conociera porque entendiera, hey, servimos a un Dios vivo. Hey, conocimos a Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Para muchos es uno que está clavado en una cruz. Amén. Amén, hermanos. Pero para el que lo conoce, dice que el Señor Jesús le dijo, toma tu cruz y sígueme. Este mundo es difícil, claro, hermano. Si fuera fácil, pues todo el mundo viviera feliz. El pecado nos acarrea toda maldición, hermano. Pero debemos de aprender a seguir al Señor Jesús. ¿Cómo vamos a aprender a seguirlo? Cuando lo conozcamos. Hey, tome su cruz y sígale. ¿Pero qué cree? ¿Pero qué cree? Le tengo una noticia. Hemos llegado a la mente de que, ay, es que tengo que cargar con la cruz, hermano. Perdónenme, discúlpenme, no he entendido a quién está siguiendo. Aleluya. ¿Lo está entendiendo en esta tarde? El Señor Jesús le habló a ellos porque tenían situaciones en su vida. Quizás algún enfermo, quizás alguna enfermedad, alguna situación por la cual estaban pasando. Y le dijo, hey, toma tu cruz y sígueme. Pero en el transcurso, yo le aseguro que Él soltó esa cruz. ¿Padre Cristo, hermanos? ¿Sabe por qué soltó esa cruz? Porque al conocer al Señor Jesús nuestra vida es libertada. Porque al conocer al Señor Jesús nuestra vida es cambiada. Nosotros no podemos seguir igual con la cruz. Es que pastor, es que no puedo caminar porque traigo una cruz. Suéltala. Aleluya. Padre Cristo, hermanos, ¿hay alguien aquí? Toque la mano porque se me duerme. Amén. Amén, hermanos. Ahí venimos con la cruz y pastores que no puedo caminar porque en la vida cristiana es difícil. Y muchas veces lo hemos dicho y muchas veces lo hemos testificado. Es que no es fácil servir a Dios. Es difícil servir a Dios. Es difícil caminar con Él. ¿Cuánto lo hemos dicho, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque traemos la cruz. Hoy es tiempo de soltar esa cruz. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es necesario soltarla porque somos libres. No podemos ir con alguien y decirle, hey, Cristo cambia, Cristo transforma, pero mira la cruz que traigo encima. Amén, hermano. Oye, pues te miro como que sirves a Dios, pero te miro muy agobiado. Es que es difícil servir a Dios. El camino no es fácil. Cierto que es. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en nuestra contra que levanta, dijimos el martes en el estudio, que levanta argumentos, que levanta situaciones en contra de nuestra vida, pero también en nuestra propia vida la que levanta sus argumentos, que no nos dejan caminar, que no nos debemos
no nos dejan avanzar, pero necesitamos como pueblo de Dios disipular a gente. ¿Cómo queremos que la obra de Dios crezca? ¿Robando almas de otras iglesias? No. La mejor forma es que haya buenos maestros en este lugar. Que puedan ver que mira la hermana bien comprometida con el Señor Jesús. Mira, yo quiero ser como esa hermana, no una hermana quejumbrosa, quejada. Yo los felicito, hermano, de veras. Yo los felicito porque sí, de repente, pero yo vi respuesta de la iglesia. Gracias a los que no les dolió el codo de dar 200 pesos para la carne. Amén. Ay, es que es mucho. Yo felicito a los que sí, hermano, aquí está. ¿Sabe por qué? Porque eso enseña a alguien más. Usted debe de poner atención. Cuando usted da, usted le está enseñando al nuevo que es necesario dar para Dios. Amén, hermano. Y yo le aseguro que esos 200 pesos, y le doy la oportunidad de que venga y me reclame y me diga, pastor, usted es un mentiroso. Hermano, dejo que me escupa la cara. Si Dios, ese dinero que usted dio en estos días, Dios se lo va a bendecir, o si no, ya se lo bendijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero se necesitan maestros comprometidos con el Señor Jesús. Hoy en día la iglesia no quiere ser maestra. Hoy en día la iglesia no quiere enseñar. ¿Por qué? Porque el ser maestro, hermano, implica dar. El ser maestro implica, hermano, dar tu tiempo, dar dinero, dar, sin esperar nada a cambio. Pero hay alguien que ha prometido recompensarnos. Hay alguien que se ha comprometido con nosotros a bendecirnos, hermano. Amén. ¿Usted cree que cada uno de los apóstoles, sí, quizás tuvieron muertes trágicas? Sí, hermano. ¿Sabe por qué ellos tuvieron muertes trágicas? Porque no tienen las luchas que usted y yo tenemos. Las luchas que nosotros, usted y yo tenemos son niñerías, hermano. Perdóneme y discúlpeme que le duele la rodilla, que le duele aquí, que le duele allá, que la situación esto, que la situación otro. No, hermanos. Ellos tenían un imperio en su contra. Amén. Y el apóstol Pablo trabajaba con ellos. El imperio romano se había levantado en contra de la iglesia del nombre de Jesús. Y buscaba la ocasión. Si usted no lo conoce porque no lee la historia. Hace unos días me preguntaba un hermano ¿qué pensaba de las cruzadas? Para mí eso es obra del diablo, hermano. Yo no puedo tomar como algo espiritual algo que es una arma, usarla espiritualmente ahora, cuando el diablo la utilizó para exterminar a millones y millones de cristianos que predicaban su nombre. Si usted busca la historia, y le aseguro que los del martes no lo investigaron, pero usted hoy, espero que ahorita llegando a su casa, ahí no se va a gastar mucho internet, busque qué eran las cruzadas. Las cruzadas eran un método en el cual era como lo hace Estados Unidos. Prepara ciertas caravanas para sacar a un gente. Recuerdo que un tiempo en Nueva Jersey, todo aquello, parte de allá, entraban a las casas y sacaban a la gente inmigrante y la deportaban. No te preguntaba nada. Ay, si quiere llevar la tele, se quiere llevar. No, hermano, así como estaban, los sacaban de sus hogares y los deportaban. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Que hubo un tiempo eso que estuvo pasando en Estados Unidos.
que migración llegaba y no te preguntaban, ellos nomás entraban con una orden. Y no le importaba si usted vivía ahí, mientras usted fuera ilegal, usted iba a ser reportado. ¿Puede ver lo que decía Roma? Al apóstol Pablo le extendían cartas, siendo Saulo. Él no preguntaba, él nomás llegaba, ¿en qué crees tú? En el nombre de Jesús, échalo para arriba, mátenlo. No le preguntaba nada. Era lo que hacía las cruzadas. Amén. Iban por las regiones exterminando. No le iban a dar un papel de que, gloria a Dios porque usted es del nombre. Iban por usted, lo sacaban, mataban a los niños, mataban a todos, la familia, hermanos. Por eso les digo que hoy el cristianismo de hoy es papa, hermano. Es la realidad. El problema es que la iglesia es chiflada. Amén. Los apóstoles sufrieron por el evangelio. ¿Y sabe por qué sufrieron? Porque ellos escarparon. Ellos hicieron las zanjas donde se iba a poner el fundamento, hermanos. ¿Qué es lo más difícil de hacer de una casa? Los cimientos, hermano. Y si los cimientos no están buenos, la casa no va a estar buena. ¿Qué es lo más importante de una casa? Los cimientos. Si no tiene buenos cimientos, esa casa tarde que temprano va a sufrir las consecuencias. Póngale que a lo mejor no se caiga, pero sí va a estar toda cuarteada. ¿Por qué? Porque la tierra tiende a moverse. Por eso hay tanto cristiano cuarteado. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué le duele aquí? ¿Qué le duele allá? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué acá? ¿Qué allá? ¿Por qué? Porque necesitamos nuevos fundamentos. El problema es, ¿no los hay? Claro que los hay, están en la palabra. Pero se necesitan maestros que tomen el papel. Hoy en día, hace unos días decía un hermano, ya me cansé, pastor, ya me di por vencido. Le dije, yo tengo 24 años bautizado, más todo lo que tengo desde niño, y hemos sufrido, pasado situaciones difíciles en el evangelio, por causa de Dios. No, a veces es por causa del hombre y por causa de uno mismo. Y cuando he querido cansarme, siempre viene algo a nuestra mente, siempre viene algo a nuestro corazón que nos impulsa. ¿Qué te impulsa a ti? Hermana Marta, ¿qué le impulsa en su corazón? ¿Qué le impulsa? Hermana Rosy, ¿qué le impulsa? ¿Qué le impulsa a usted? Le impulsa eso que Dios ha hecho con usted que nadie quiso hacer. Y sabe que Dios sabe que usted puede ser maestro. Pero para ser maestro necesita ser enseñado. Y es el problema, que la iglesia no quiere ser enseñada. Se le habla santidad en la iglesia. Se le enseña a trabajar y amén. El Señor Jesús, hermano, les habló a multitudes. Amén. Enseñó a multitudes. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero él tenía la oportunidad de ir a la privacidad. Vamos a hablar humanamente. Enseñaba, era maestro, pero iba a una oportunidad y se iba a lo privado con Dios. Escogía ese lugar por 40 días y 40 noches y oraba. ¿Sabe por qué?
porque sabía que tenía que enseñar, porque sabía que tenía que discipular. Y hoy en día la iglesia eso no quiere. Hermano, perdóneme, pero a veces la iglesia ni se quiere congregar. Muchas veces usted cree menos va a ir a ese lugar privado que decimos, a lo mejor él lo tiene y está todo empolvado, hermano mío. ¿No se alaban a Cristo? Quizá los apóstoles no podían comprender lo que venía detrás. Quizás usted no pueda comprender lo que Dios puede hacer con usted, o digámoslo decir, a través de usted. Por eso mucha gente no quiere ser maestro. Pero yo le aseguro, hermano, que si los apóstoles pudieran ver en este tiempo lo que Dios ha hecho a través de lo que cada uno de los apóstoles hicieron, créame que ellos quedaran realmente sorprendidos y lo harían y lo hicieran una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dio una palabra, les dio una promesa. Que está en San Juan 14:21. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos hemos conocido al Padre? Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos hemos conocido al Padre? Hemos conocido al Señor Jesús. Prometió no dejarnos solos. Prometió, hermanos, enviar su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es su Espíritu Santo el que nos viene aún también a enseñar, el que nos viene a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa promesa que había prometido en el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes en un mismo espíritu. ¿Sabe una cosa? Sabe que el Señor Jesús les enseñó, los discipuló, pero sabía que tenían que ser llenos de su espíritu. Hoy en día la iglesia no quiere ser llena del espíritu. Hoy en día la iglesia se conforma por tener un culto emocional. Pero cuando usted se llena del Espíritu, el Espíritu le transforma. Y es lo que necesita hoy la iglesia. No queremos cultos emocionales, queremos cultos que transforman. ¿Y sabe qué transforman tu mente? ¿Sabe qué transforman tu espíritu? ¿Sabe qué transforman tus actitudes? ¿Sabe qué transforman tu desobediencia en obediencia, hermano? El Señor Jesús, hermano, los había llevado a ese lugar llamado aposento alto, donde estaban 120. ¿No eran todos? Él había discipulado, él había enseñado, a miles, hermano, pero solamente 120 tomaron el compromiso de decir: queremos ser llenos. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Queremos ser llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu Santo? No solamente se trata de hablar en otras lenguas, hermano. No solamente se trata de brincar y saltar en la iglesia. No, se trata de tomar tu posición. ¿Ya tuviste quien te enseñó? ¿Paz de Cristo? ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué los llenó del Espíritu Santo? Porque necesitaban el poder. Como iglesia tenemos el poder. Porque lo que se aproxima o lo que se viene cuando usted empieza a enseñar es que el enemigo se levanta, pero no podrá. El enemigo no puede contra la iglesia.
porque Él no tiene poder. Amén, hermanos. La iglesia tiene el poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la iglesia tiene el poder? La iglesia tiene el poder. Se le puede otorgar el poder, hermano. ¿Amén? ¿Para qué? Para vencer todos los dardos del enemigo, hermano. Quizás, hermano, los apóstoles, esas multitudes, pusieron su fe en el Señor Jesús, convirtieron discípulos, vino persecución, amén, por parte de falsos líderes, por parte de ese que no se le conoce como el Vaticano, Roma, hermano, amén. Pero cuando llegó la persecución, no pudo apagar. ¿Sabe por qué la iglesia se apaga? Porque necesita realmente ser maestro, porque necesita realmente ser discípulo. Ellos quizás pudieron ser esparcidos, pero nunca desistieron